Bueno, sea esta la oportunidad para saludarlos, desearles que se encuentren bien a pesar de las obvias circunstancias. En este tiempo de cuarentena, pues Dios me ha inquietado en varias cosas que quisiera compartir. Eh, una de esas es Balaam. No sé si, yo creo que de pronto todos lo recuerden. Balaam es un personaje del Antiguo Testamento que era muy conocido por sus bendiciones o maldiciones que eran muy efectivas. Es decir, si él daba una palabra de maldición para algo, para alguien, se cumplía tal cual. Si bendecía igual, se cumplía de tal manera. Balaam no pertenecía a la nación de Israel, pero igual él sí reconocía el poder y la deidad de Dios. Para traer algunos aspectos de la historia de Balaam es lo siguiente. La nación de Israel, cuando va en camino hacia la tierra prometida, pues se encuentra varias naciones a las cuales o él conquista o él hace guerra con esa nación. Viendo esto, el rey de Moab, que se llamaba Balac, él dice o decide llamar a Balaam para que maldiga a la nación de Israel. Y es curioso, por eso considero que Dios tiene un humor especial. Si usted ve allí, eso está en el libro de los Números, entre los capítulos 22 al 24. En una de esas partes vemos cómo Balaam habla con una asna. Esto parece que fuera salido de una caricatura porque hablan como si no pasara nada. Y es esa la forma como Dios utiliza abriendo la boca de esta asna para tener la misión que quería hacer Balaam. Y eh, dice que también abre sus ojos a Balaam para que viera que Dios no estaba de acuerdo, que había un ángel con una espada dispuesto a detener eso que él tenía, ese cometido que él tenía contra la nación de Israel. Y eso, puesto en los días de hoy, no es nada más que este virus que tenemos. Me parece que es una forma de Dios nos está hablando, nos está deteniendo en ese afán de la vida, en ese afán de hacer riquezas, en ese deseo por vivir la vida. Dios quiere detenernos un momento a pensar y que nosotros evaluemos cómo está nuestra relación con Dios. Entonces, esa era una de las maneras como Dios me inquietaba en estos tiempos, a través de esa enseñanza. Otra de las maneras fue el de lavarse las manos. Usted ha visto que todo el mundo ha salido en las noticias, los cantantes, los deportistas, todo el mundo hace esta recomendación de lavarse las manos. Y si vamos y escudriñamos en la palabra de Dios, encontramos que ese fue uno de las primeras instrucciones que Dios da a su nación Israel. Él le pide que sea construida una fuente de bronce donde se llenaba de agua para que el sacerdote, antes de entrar a la presencia de Dios, se lavara sus manos y se lavara sus pies. Esto quedó prácticamente hasta los días de hoy. Hay mucho judío que tiene este rito, porque realmente se convirtió en eso, en un rito. Ahora, en los tiempos de Jesús, vemos cómo fue criticado él y sus discípulos, porque no se lavaron las manos antes de comer. Y él allí, utilizando esto, conociendo el corazón de los que lo criticaban, nos dejó una gran enseñanza. Porque nos dice, vea, no es lo que entra en el hombre lo que contamina, es lo que sale de dentro del hombre. Porque dentro del hombre salen malos pensamientos, salen en el engaño, la mentira, el robo, las fornicaciones, el adulterio. Todo eso que está dentro del hombre es lo que realmente contamina al hombre. Entonces, este rito de lavarse las manos también es algo que Dios me traía para este tiempo. Y esto también nos enseña que probablemente en este tiempo debamos limpiar
hacer esa limpieza, no solo de las manos para el cuidado del virus, sino también internamente de cuidarnos y de limpiarnos en esas áreas que cada uno sabemos que pueden estar sucias, que pueden estar contaminadas. Tener una nueva mente, una mente renovada, como dice la palabra, no transformar, no quedarnos en esto que tiene ofreciéndonos hoy la gente, el mundo, sino transformar una mente, a la mente como la palabra de Dios quiere que tengamos, una mente muy sana. Esto, y definitivamente si hablamos de crisis y hablamos, es decir, al hablar de virus nos está llevando a hablar de crisis, porque este virus ya en muchas personas ha generado crisis. Nuestros gobernantes no sabían qué decidir, si irse por la parte de la salud, si irse por la parte de la economía. A mucha gente ya ha puesto en crisis, a los empresarios los tienen en crisis porque ellos tienen que cumplir unos compromisos con sus proveedores, tienen que cumplir un compromiso con el gobierno, sus impuestos, tienen que cumplir un compromiso con sus empleados, sus nóminas. Y muy seguramente que cuando regresemos a retomar actividades, muchos entraremos en algún tipo de crisis. Entonces, esto es lo que me ha estado inquietando Dios. Y dentro de este inquietar, pues me llevó a una palabra que me gustaría hoy compartirles. La palabra está aquí en Lucas 15 y voy a leerla del 11 en adelante. Dice la palabra, leída en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. También dijo, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a otra provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia, y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentara cerdos, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Dice en el 17, y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello, y le besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestirle, ponedle un anillo en su mano y calzadle en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era, y ha revivido, se había perdido y es hallado, y comenzaron a regocijarse. Entonces esta palabra, vamos a ver qué Dios nos quiere enseñar aquí en esta palabra. Y me gustaría comenzar aquí en el versículo 12, donde dice que pidió a su padre. Me parece que anticipadamente lo hizo. Se anticipó a pedir con todo el derecho, pero se anticipó. Y esta palabra me habla de que es un joven. Me parece que este joven aún no tenía toda la experiencia, toda la preparación, porque me dice que malgastó todo. A veces nosotros también tenemos derecho de casarnos, pero lo hacemos impulsivamente, lo hacemos muy a temprana edad, muy probablemente sin tener una preparación. Iniciamos un negocio sin prepararnos. Tenemos todo el derecho de iniciar un negocio, tenemos todo el derecho de casarnos, pero a veces no estamos preparados, como aquí estaba este joven. Y no quiero decir con esto que los jóvenes no estén preparados, porque muchos hoy en día nos dan enseñanza de que realmente se preparan, pero
por esta palabra me parece que no está preparado. Y a eso nos invita el Señor, a que realmente lo que emprendamos debemos analizarnos si estamos preparados o no estamos preparados, porque puede pasar lo que pasa aquí con este joven, que por no estar preparado, él dice que malgastó todo, que todo lo malgastó, y nos da un paso a paso de cómo fue que él malgastó todo, ¿sí? Porque nos dice que primero se alejó a una provincia apartada, después dice que desperdició sus bienes y dice que vivió perdidamente. Este es un paso a paso de cómo podemos malgastar. Y quiero traerlo a unos ejemplos aplicados a nuestra vida. Por ejemplo, en el área de nuestra salud, cómo malgastamos nuestra salud. Hagamos este paso a paso con esto, con nuestra salud. Primero, cómo nos apartamos de una muy buena salud cuando a veces no tenemos una vida sana, una vida de ejercicio, cuando no tenemos una vida donde hacemos unos controles de rutina a nuestra salud y nos apartamos de eso, de una buena salud. Cómo malgastamos, cómo desperdiciamos los bienes, cómo desperdiciamos esta salud, porque a veces no tenemos un orden, una organización para nuestro tiempo y decimos es que no me alcanza y desperdiciamos estos bienes, este bien de la salud. Y dice que en este paso a paso dice que lo malgasta, lo malgasta, disculpe, y dice que vivió perdidamente. Entonces, el paso a paso es, primero se aparta, luego desperdicia y vive perdidamente. Entonces, en esta área de la salud, ¿cómo vive perdidamente? Cuando de pronto no tiene una dieta sana, come mal, come a deshoras, no es organizado en su alimentación y esto va a afectar en su salud. Llevemos esto al aspecto financiero de cómo puede que nosotros estemos malgastando financieramente, nos estemos malgastando. Entonces, cuando nos apartamos, porque el paso a paso dice eso, nos apartamos de qué? De una vida saludable económicamente, cuando de pronto no tenemos una vida de ahorro, ¿sí? Fíjese que hay muchos imperios, usted puede buscarlo, y hay imperios que se han hecho y su base han sido monedas. ¿Por qué? Porque crean una disciplina en el ahorro, comienzan con poco y esto les da una disciplina y pueden lograr una estabilización y una grandeza financiera porque tienen eso, porque no se apartan de una vida de ahorro. Otra manera es cuando desperdician los bienes, desperdician sus finanzas, compran algo que no necesitan. Otra manera es en ese paso a paso es que perdidamente, cuando por ejemplo gastan más de lo que ganan. Entonces esta es una manera de tener unas finanzas insaludables. En otras áreas de la vida, como en la familia, ¿qué sucede? ¿Cómo nos apartamos? Y en esta parte de apartarnos quiero enfocarme en los hijos. A veces uno está en casa y está con sus hijos, pero ellos a través de su celular están en otra parte. ¿Por qué? Porque este celular los puede llevar al otro lugar del planeta, los puede llevar a un concierto de música, los puede llevar a un videojuego, los puede llevar a conectarse con amigos que están al otro lado del planeta y aparentemente están cerca de nosotros, pero están lejos, están en otras cosas, están apartados de la familia. En ese paso a paso desperdiciamos, y ahí quiero involucrar tanto a padres como a hijos, porque desperdiciamos un tiempo a veces no necesitamos una cantidad de tiempo como, por ejemplo, bueno, aprovechar esta cuarentena que nos ha dado mucho tiempo, pero a veces con poco tiempo, pero de calidad, que yo le dedique a mis hijos, que yo como hijo pueda dedicar a mi padre, pues pudiéramos tener una sanidad en esta área familiar. Entonces veamos aquí cómo este joven y cómo la palabra nos muestra cómo superó él esta crisis. En el versículo 17 dice que volviendo en sí, y volver en sí nos habla de a veces reconocer, como aquí este joven reconoce que la crisis no fue por otra persona diferente que por él mismo,
porque él malgastó, porque él no hizo las cosas como debería hacerlas. Entonces este volver así es mirar dentro de nosotros qué es lo que afecta nuestras relaciones, qué es lo que puede hacer que las crisis se compliquen. Entonces volver en sí es estar en eso, en levantarme y actuar, porque aquí dice que él se levantó y fue al Padre. Entonces yo tengo que aprender esto, no solamente es reconocer y quedarme en que hay alguna dificultad en mí, sino que yo me paro y actúo y hago para que todo cambie. También nos enseña a que él supo manejar la oposición, o tenemos que aprender a manejar la oposición, porque aquí el que se le puso fue el hermano, pero ¿cómo así si él malgastó y ahora le están haciendo fiesta? Entonces no olvidemos que los más cercanos son los usados para esto, para que haya oposición. Entonces si yo lo sé manejar, yo sé que no son ellos, sino que ese impacto, esa crítica, yo la convierto en impulso y eso no me va a desanimar o no me va a poner en confronto con los demás, sino que eso va a servir para que definitivamente yo diga, ellos tienen que ver que definitivamente hay un cambio en mí. Entonces es esto, aprender a manejar la oposición, es recuperar la identidad, porque él decía, no soy digno de ser hijo. Entonces tenemos que aprender que por más errores que tengamos, Dios siempre nos considera sus hijos. Claro, siempre y cuando reconozcamos, siempre y cuando nos arrepentamos, es decir, cambiemos, hay un cambio, una actitud de cambio. Entonces Dios va a perdonar lo que sea, no importa cuánto nos hayamos equivocado, lo que hayamos hecho, Dios siempre nos considera como sus hijos y mucho más como en este joven va a ser fiesta cuando reconozcamos y vayamos a la presencia del Padre. Esto también nos habla desde el autoestima, ¿sí? Y la palabra nos enseña en Romanos que no deberemos tener un concepto más alto del que debe ser, sino pensar con cordura, ¿sí? No creernos ni más ni menos que nadie. Entonces son estos 3 pasos los que le permitieron a este joven superar esta dificultad y que nos van a permitir a nosotros. Entonces, volver en sí, reconocer, actuar, manejar la oposición, saber que no son esas críticas las que nos van a poner en confronto, sino que nos van a hacer un impulso para seguir adelante y no olvidar y mantener la identidad como hijos de Dios. Ahora, para cerrar, no quería dejar otra cosa sino esta, invitar a que seamos muy prudentes, porque todavía ni los más expertos saben qué pueda pasar, ni con el virus, ni con nuestra economía, ni con todo lo que involucra eso del área de salud y del área de la economía. Entonces la invitación es a que seamos muy prudentes, seguir las recomendaciones que dan las autoridades y recordar que la palabra nos enseña en Mateo, por ejemplo, que todo lo que vayamos a hacer que tenga un fundamento. Dice que el hombre que edificó en la roca no cayó. Entonces siempre en todo lo que emprendamos mirar la base, el fundamento. Ya sabemos que para nuestra parte espiritual esa roca es Jesús. Y otra parte que nos enseña a ser prudentes, Jesús dijo, yo no vengo aquí para que tengan, en mí van a tener paz, pero en el mundo tendréis aflicciones. Entonces siempre van a haber dificultades. Entonces ser prudentes con las dificultades. Y es decir, aquí dice que en el capítulo 10 de Mateo dice en el 16 que seamos como serpientes, prudentes, para dar la palabra, para dar una palabra a tiempo, para saber a quién le damos la palabra. También nos enseña en el capítulo 25 de Mateo la enseñanza, la parábola de las vírgenes, ¿cierto? Estas vírgenes nos enseñaron cómo las prudentes no solamente tenían el aceite de sus lámparas, sino que tenían un aceite adicional. Entonces esto nos invita a que calculemos, ¿sí? A que midamos las consecuencias de las decisiones que podamos tomar. Entonces esto, seamos prudentes y no olvidemos que somos hijos de Dios. Dios los bendice. Amén. Un hombre de 7 años. Ahora bien,
podemos malgastar, o como lo hizo aquí este joven que malgastó sus bienes, nosotros también podemos malgastar, pero cualquiera se puede recuperar de una crisis económica, se puede recuperar de una crisis financiera. Lo complicado aquí, en esta palabra, y que es el fundamento que quiero que hoy aprendamos, es que dice que cuando todo lo hubo malgastado, dice que vino una gran hambre, vino la crisis. Es decir, que esta crisis cogió mal a este joven, lo cogió con nada, y eso fue lo que lo hizo llevar a que prácticamente estuviera entre cerdos y comiendo comida de cerdos, porque lo cogió mal la crisis. Entonces la pregunta es, ¿cómo estamos hoy? ¿O cómo deberíamos estar frente a una crisis? Esa es la pregunta. Aquí está lo importante de esta palabra. ¿Cómo estamos frente a las crisis? Entonces, porque si hemos malgastado, si hemos hecho mal las cosas, las crisis nos pueden echar para abajo. Una crisis o nos puede levantar o nos echa para abajo. Entonces aquí a este joven lo echó para abajo. Ahora, ¿cómo estamos nosotros en esta crisis? En esta crisis, fíjese que este mismo virus nos está enseñando que es letal con aquellas personas que tienen una complicación, una enfermedad de bases, sea diabetes, sea hipertensión, sea sobrepeso, sea una falla en las defensas, unas defensas muy bajas, y es letal ahí el virus. ¿Por qué? Porque tiene estas falencias. Y lo mismo, si nosotros, por el contrario, estamos bien, nos encontramos bien, podemos salir fácilmente de cualquier crisis, salir adelante de la crisis que sea. Voy a darles unos ejemplos bíblicos de cómo personas que en unas crisis salieron y fueron promovidos excelentemente. Cuando los magos y astrólogos de Babilonia tuvieron una crisis porque su rey Nabucodonosor pidió que le dieran la interpretación de un sueño. Y no solo esto, sino que también tenían que discernir qué sueño era el que él había tenido. Entonces le dijeron, eso no lo podemos hacer. Entonces él dijo, si no lo pueden hacer, ¿sabe qué? Todos van a morir. Y hizo un decreto de muerte. Pero Daniel, un esclavo en Babilonia, pero que mantenía una excelente relación con Dios, ¿cierto? Dice no. Y le pide allí al rey que le deje interpretar que él tiene un Dios que puede revelarle todo esto, y es a través de él que se desvela todo ese sueño y por supuesto que da la interpretación. Y cómo de estar allí como esclavo pasa a ser gobernador de Babilonia. Entonces esto es un ejemplo excelente de cómo él manteniendo, o si nosotros mantenemos unas buenas relaciones, podemos salir adelante en cualquier crisis, en cualquier dificultad. Otra parte de la palabra que nos enseña es que vamos a ser juzgados de acuerdo a cómo nos encontremos para la segunda venida de Jesús. Es decir, aquellos a que Jesús en esa segunda venida nos encuentre en una buena relación con Dios, en una buena relación con la familia, en una buena relación de trabajo, probablemente seremos arrebatados junto a Él. De lo contrario, quedaríamos aquí a sufrir unas consecuencias. Otra parte que nos enseña cómo salir bien librados de las crisis es la historia de José, ¿sabe? José estaba en la cárcel y es promovido a gobernador de Egipto. ¿Por qué? Porque él mantenía una relación con Dios, ¿cierto? Él no estudió en ninguna universidad administración, pero él allí en la prisión, ¿cierto? Aprendió, ¿sí? Hay crisis que tenemos que aprender. Hay crisis en la vida de las que debemos aprender. Hay cárceles emocionales, hay cárceles espirituales, donde no encontramos la salida, que en esa parte espiritual parece que estuviéramos sin salida, que Dios no existiera, pero de allí tenemos que aprender, porque puede Dios movernos y acelerarnos en cuanto al propósito que Él tiene para nuestras vidas. Entonces veamos aquí cómo este joven y cómo la palabra nos muestra cómo superó él esta crisis. En el versículo 17 dice que volviendo en sí, y volver en sí
nos habla de a veces reconocer, como aquí este joven reconoce que la crisis no fue por otra persona diferente que por él mismo, porque él malgastó, porque él no hizo las cosas como debería hacerlas. Entonces este volver así es mirar dentro de nosotros qué es lo que afecta nuestras relaciones, qué es lo que puede hacer que las crisis se compliquen. Entonces volver en sí es estar en eso, en levantarme y actuar, porque aquí dice que él se levantó y fue al Padre. Entonces yo tengo que aprender esto, no solamente es reconocer y quedarme en que hay alguna dificultad en mí, sino que yo me paro y actúo y hago para que todo cambie. También nos enseña a que él supo manejar la oposición, o tenemos que aprender a manejar la oposición, porque aquí el que se le puso fue el hermano, pero ¿cómo así si él malgastó y ahora le están haciendo fiesta? Entonces no olvidemos que los más cercanos son los usados para esto, para que haya oposición. Entonces si yo lo sé manejar, yo sé que no son ellos, sino que ese impacto, esa crítica, yo la convierto en impulso y eso no me va a desanimar o no me va a poner en confronto con los demás, sino que eso va a servir para que definitivamente yo diga, ellos tienen que ver que definitivamente hay un cambio en mí. Entonces es esto, aprender a manejar la oposición, es recuperar la identidad, porque él decía, no soy digno de ser hijo. Entonces tenemos que aprender que por más errores que tengamos, Dios siempre nos considera sus hijos. Claro, siempre y cuando reconozcamos, siempre y cuando nos arrepentamos, es decir, cambiemos, hay un cambio, una actitud de cambio. Entonces Dios va a perdonar lo que sea, no importa cuánto nos hayamos equivocado, lo que hayamos hecho, Dios siempre nos considera como sus hijos y mucho más como en este joven va a ser fiesta cuando reconozcamos y vayamos a la presencia del Padre. Esto también nos habla desde el autoestima, ¿sí? Y la palabra nos enseña en Romanos que no deberemos tener un concepto más alto del que debe ser, sino pensar con cordura, ¿sí? No creernos ni más ni menos que nadie. Entonces son estos 3 pasos los que le permitieron a este joven superar esta dificultad y que nos van a permitir a nosotros. Entonces, volver en sí, reconocer, actuar, manejar la oposición, saber que no son esas críticas las que nos van a poner en confronto, sino que nos van a hacer un impulso para seguir adelante y no olvidar y mantener la identidad como hijos de Dios. Ahora, para cerrar, no quería dejar otra cosa sino invitar a que seamos muy prudentes, porque todavía ni los más expertos saben qué pueda pasar, ni con el virus, ni con nuestra economía, ni con todo lo que involucra eso del área de salud y del área de la economía. Entonces la invitación es a que seamos muy prudentes, seguir las recomendaciones que dan las autoridades y recordar que la palabra nos enseña en Mateo, por ejemplo, que todo lo que vayamos a hacer que tenga un fundamento. Dice que el hombre que edificó en la roca no cayó. Entonces siempre en todo lo que emprendamos mirar la base, el fundamento. Ya sabemos que para nuestra parte espiritual esa roca es Jesús. Y otra parte que nos enseña a ser prudentes, Jesús dijo, yo no vengo aquí para que tengan, en mí van a tener paz, pero en el mundo tendréis aflicciones. Entonces siempre van a haber dificultades. Entonces ser prudentes con las dificultades. Y es decir, aquí dice que en el capítulo 10 de Mateo dice en el 16 que seamos como serpientes prudentes para dar la palabra, para dar una palabra a tiempo, para saber a quién le damos la palabra. También nos enseña en el capítulo 25 de Mateo la enseñanza, la parábola de las vírgenes, ¿cierto? Estas vírgenes nos enseñaron cómo las prudentes no solamente tenían el aceite de sus lámparas, sino que tenían un aceite adicional. Entonces esto nos invita a que calculemos, ¿sí? A que midamos las consecuencias de las decisiones que podamos tomar. Entonces seamos prudentes y no olvidemos que somos hijos de Dios. Dios los bendice
Amén.